Cuando Dios cerró una puerta, abrió el cielo. Nadie lo vio venir. Esa mañana, como cualquier otra, Samuel se levantó creyendo que era un día más en su lucha silenciosa. Pero lo que el cielo había preparado para él cambiaría su historia para siempre. No había señales, no había advertencias. Solo un susurro en su corazón que decía: confía, aunque no entiendas. Samuel había perdido todo. Su negocio fracasó, su matrimonio estaba colapsando, y su fe colgaba de un hilo. Se sentía invisible ante un Dios que él pensaba que había dejado de escuchar. Sin embargo, justo cuando se resignaba a vivir sin esperanza, ocurrió algo extraordinario. Caminaba por una calle desierta cuando encontró una Biblia abandonada sobre un banco. Era vieja, con las páginas desgastadas por el tiempo, pero algo en su corazón le dijo que no era una casualidad. Al abrirla, sus ojos fueron directamente a Isaías 43, 2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. En ese momento, Samuel sintió una paz que nunca había experimentado. No se trataba solo de palabras. Era como si Dios mismo le hablara, como si cada letra estuviera escrita solo para él. Las lágrimas corrieron por su rostro mientras caía de rodillas en medio de la acera vacía. Esta historia no es ficción. Es real. Y como Samuel, tal vez tú también estés en un punto de quiebre. Pero hoy, a través de esta historia, Dios también quiere hablarte. ¿Estás dispuesto a escuchar su voz? Entonces, prepárate, porque esta historia te tocará el alma. Bienvenido a Cuando Dios habla, el canal donde las historias cobran vida y el corazón escucha. Hoy, te traigo una historia que no solo te conmoverá, sino que podría cambiar tu manera de ver las pruebas de la vida. Una historia de caídas, silencios y redención. Porque cuando parece que todo está perdido, es cuando Dios habla más fuerte. En este canal, cada historia es inspirada por testimonios reales y respaldada por la palabra de Dios. No estamos aquí para entretener solamente. Estamos aquí para recordarte que Dios sigue hablando, sigue obrando y sigue escribiendo historias con nuestras vidas. Antes de seguir, quiero invitarte a ser parte activa de esta comunidad. Si aún no estás suscrito, hazlo ahora. Activa la campanita para que no te pierdas ninguna historia como esta. Dale me gusta si alguna vez sentiste que Dios te habló justo cuando más lo necesitabas. Y en los comentarios, cuéntame desde qué país y ciudad estás viendo este video. Me encanta saber desde dónde Dios está tocando corazones a través de este contenido. Quizá alguien de tu ciudad también necesite escuchar esta historia. Ahora, ponte cómodo, abre tu corazón y escucha con atención. Porque así como Samuel encontró una Biblia olvidada en medio de su oscuridad, quizá tú también estés a punto de encontrar el mensaje que Dios ha preparado especialmente para ti. El silencio de Dios. Samuel no siempre fue un hombre roto. Hubo un tiempo en que su sonrisa era constante, su hogar rebosaba de amor y su negocio prosperaba. Era un hombre temeroso de Dios, servicial en su iglesia y comprometido con su comunidad. Pero los vientos cambiaron, y con ellos, su fe comenzó a tambalear. La primera pérdida fue su empleo. La empresa donde trabajaba cerró repentinamente. Luego vino el diagnóstico de infertilidad que destruyó los sueños de su esposa. La presión, la frustración y el dolor comenzaron a alejar a ambos, hasta que el silencio llenó las habitaciones de su hogar. Samuel oraba. Al principio con fervor, luego con dudas, y finalmente con resignación. «Dios, ¿dónde estás?», preguntaba. Pero el cielo parecía cerrado, mudo. Su Biblia permaneció semanas cerrada. Y en su iglesia, ya no se sentía parte de nada. Una noche, después de una discusión con su esposa, salió a caminar sin rumbo. Pasó por calles desiertas, con el alma cargada de preguntas. Fue entonces cuando vio aquella Biblia sobre el banco. Dudó en acercarse. «¿Y si no es para mí?», pensó. Pero algo más fuerte que su miedo lo empujó. Al abrirla, no buscó nada en especial. Solo la dejó abrirse sola. Y allí estaba Isaías 43, 2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Esa promesa cayó como lluvia en su corazón seco. Esa noche fue el inicio de un nuevo capítulo. Aún no había respuestas, ni soluciones mágicas, pero había algo que no había sentido en mucho tiempo: consuelo. Y en medio del silencio de Dios, Samuel comenzó a escuchar algo nuevo, su voz interior siendo restaurada. Al volver a casa, su esposa dormía. Se sentó junto a ella y por primera vez en meses, oró en silencio. No pidió nada. Solo dio gracias. Fue un acto pequeño, pero en el reino espiritual, fue una victoria gigantesca. Al día siguiente,
Buscó esa iglesia donde había dejado de asistir. Entró con miedo, pero fue recibido con abrazos sinceros. Alguien le dijo: «Nos preguntábamos cuándo volverías». Samuel no lo sabía, pero Dios había estado trabajando en su corazón incluso en los días de absoluto silencio. El pastor predicó ese día sobre Job. «Aún en medio del dolor, Dios sigue siendo fiel», dijo. Cada palabra era como flecha certera. Samuel sintió que cada frase era un eco de su alma. No salió igual de ese lugar. El silencio de Dios no era abandono. Era un espacio sagrado donde su fe se estaba reestructurando. Samuel empezó a entender que a veces, el cielo calla no porque haya dejado de amar, sino porque está construyendo algo que solo se entiende en retrospectiva. Cuando las lágrimas son oraciones. Durante los días que siguieron, Samuel se volvió más introspectivo. Aún no comprendía del todo lo que había sentido esa noche con la Biblia, pero algo en su interior había despertado. Cada lágrima que caía ahora llevaba un mensaje al cielo. Ya no eran señales de derrota, sino plegarias mudas cargadas de fe. Una tarde, mientras lavaba los platos, sintió que debía orar por su esposa. No sabía cómo hacerlo. Habían pasado meses sin una conversación verdadera. Pero inclinó su cabeza y solo dijo: «Señor, tócala donde yo no puedo». Y en ese instante, las lágrimas brotaron sin permiso. Eran palabras del alma. Esa misma noche, su esposa le dijo algo que él no esperaba: «Hoy sentí que alguien oraba por mí. No sé por qué, pero sentí paz». Samuel no respondió de inmediato. Solo la miró con ternura, sabiendo que Dios había escuchado. Las cosas no cambiaron de un día para otro. Aún había heridas, silencios incómodos y facturas sin pagar. Pero en medio de todo eso, comenzaron a compartir pequeños momentos: una cena juntos, una oración antes de dormir, una canción cristiana en la radio. Samuel volvió a abrir su Biblia cada mañana. Leía sin prisa, subrayando las promesas que antes le parecían lejanas. Un día llegó a Romanos 8 y 26. «Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles». Esa escritura lo quebró por dentro. Por fin entendía, sus lágrimas eran oraciones que el Espíritu Santo traducía al lenguaje del cielo. Ya no necesitaba palabras elocuentes. Solo necesitaba sinceridad. Empezó a escribir un diario de oración. En él anotaba cada sentimiento, cada duda, cada pequeño milagro. No todos los días eran buenos, pero cada día encontraba algo por lo que agradecer. Y eso, poco a poco, fue restaurando su mente. Su pastor le pidió un día que compartiera su testimonio en un grupo pequeño. Samuel dudó. «¿Qué voy a decir? Si aún estoy roto», pensó. Pero aceptó. Y al hablar, no solo bendijo a otros, también sintió como Dios usaba su dolor como herramienta de sanidad. Uno de los hombres del grupo se le acercó al final. «Yo también encontré una Biblia en la calle hace años, y cambió mi vida. No estás solo». Samuel lo abrazó y entendió que Dios no solo lo estaba restaurando, también lo estaba conectando con otros que llevaban cicatrices similares. Las lágrimas ya no eran signo de debilidad para Samuel. Eran testigos de su viaje, susurros de su alma, puentes entre su corazón y el cielo. Y cada una de ellas era recibida por un Dios que nunca había dejado de escuchar. Dios también llora contigo. Una noche lluviosa, Samuel despertó con un peso extraño en el pecho. No era ansiedad, ni tristeza. Era una compasión profunda que lo hizo arrodillarse al lado de la cama. Comenzó a orar, pero no por él. Oraba por otros, por quienes sufrían en silencio, por los que no sabían cómo pedir ayuda, por los que lloraban solos. Sintió como si el Espíritu Santo llorara con él. No había palabras, solo un llanto suave que salía de lo más profundo. Fue entonces cuando recordó Juan 11 y 35, el versículo más corto pero uno de los más poderosos: Jesús lloró. Samuel comprendió que Dios también llora con nosotros. Esa revelación lo quebrantó. Por mucho tiempo había visto a Dios como una figura distante, poderosa pero lejana. Ahora lo veía como un padre que siente, que acompaña, que no solo da respuestas, sino que también se sienta a llorar junto a sus hijos. Esa empatía divina transformó su manera de orar, de amar y de vivir. Ya no buscaba consuelo solo para sí. Comenzó a visitar personas enfermas de su iglesia, a llamar a hermanos que estaban pasando por depresión, a ofrecer un oído a quienes solo querían ser escuchados. En uno de esos encuentros, visitó a un joven que había intentado quitarse la vida. Samuel solo se sentó a su lado, sin juicios, sin sermones. Le contó su historia.
Cuando terminó, el joven le dijo con voz temblorosa: «Pensé que Dios me había olvidado, pero ahora sé que me encontró en ti». Esa frase quedó grabada en el alma de Samuel. Entendió que cada lágrima suya había sido parte de un propósito mayor. Que Dios no solo lo había consolado, sino que lo había preparado para consolar a otros. Como dice 2 Corintios 1:4, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Su matrimonio también comenzó a sanar. No porque todo se resolviera mágicamente, sino porque ambos decidieron empezar de nuevo, esta vez con Dios al centro. Empezaron a orar juntos por las noches, a perdonarse a diario, a reír de nuevo. Un domingo, su esposa tomó la mano de Samuel durante la alabanza y lloró. No era tristeza, era gratitud. Ella también había sentido el llanto de Dios en su alma. «Gracias por no rendirte», le susurró. Y Samuel supo que, aunque aún quedaba camino, ya no estaban solos. El rostro de Samuel empezó a cambiar. Ya no era el hombre derrotado que vagaba por calles vacías. Ahora tenía una mirada firme, pero compasiva. Un corazón que había sido quebrado, sí, pero también lleno del amor de un Dios que llora con los que lloran. Dios también llora contigo. No porque sea débil, sino porque es profundamente cercano. Porque no hay dolor que le sea indiferente, ni lágrima que pase desapercibida. Samuel lo supo aquella noche, y desde entonces, nunca volvió a ser el mismo. Redención en medio del caos. Una mañana, mientras Samuel revisaba papeles acumulados, encontró una carta del banco. Su casa estaba en riesgo de embargo. Por un momento sintió que todo el progreso emocional y espiritual que había logrado se desmoronaba. «Señor, ¿por qué ahora?», murmuró, con la carta temblando entre sus dedos. Pero esta vez no huyó ni se encerró en la desesperación. Se sentó, cerró los ojos y oró. No para que el problema desapareciera, sino para que Dios le mostrara qué hacer. En medio del silencio, recordó Proverbios 3:5-6. Confía en el Señor con todo tu corazón, y Él enderezará tus sendas. Al día siguiente fue al banco. Había temor, sí, pero también una extraña confianza. Pidió hablar con un gerente y explicó su situación con honestidad. Para su sorpresa, el gerente era un hermano en Cristo. «Yo también pasé por algo similar hace años», le dijo. «Vamos a encontrar una solución». Dios no quitó la tormenta, pero le envió ayuda dentro de ella. Lograron renegociar la deuda y Samuel salió de allí con una nueva oportunidad. Aún no era fácil, pero ahora sabía que en medio del caos, Dios estaba tejiendo su redención. Esa experiencia lo impulsó a ayudar a otros que luchaban financieramente. Organizó reuniones en la iglesia para hablar sobre administración, fe y esperanza. No como experto, sino como testigo del poder de Dios en las crisis más difíciles. Una pareja joven se le acercó tras una de esas reuniones. «Pensábamos separarnos por culpa del dinero», dijeron con los ojos llenos de lágrimas. Samuel les respondió: «El dinero puede quebrar cuentas, pero no tiene por qué quebrar corazones si Dios está en medio». En casa, las conversaciones con su esposa eran diferentes. Hablaban con más transparencia, soñaban con volver a construir, no solo en lo material, sino en lo emocional. Redecoraron la sala juntos, como símbolo de un nuevo comienzo. Cada mueble era testigo de una promesa renovada. Un día, mientras compartía café con su esposa, ella le preguntó: «¿Qué fue lo que realmente te cambió?». Samuel pensó por unos segundos y respondió: «Me rendí. Dejé de luchar solo. Dejé que Dios peleara por mí». La redención no vino envuelta en milagros instantáneos, sino en gestos diarios de obediencia, en la paz que supera el entendimiento, en la fidelidad de un Dios que nunca dejó de obrar, incluso cuando todo parecía perdido. Samuel miraba su vida y no podía evitar las lágrimas. Pero esta vez eran lágrimas de gratitud. Porque había conocido al Dios que transforma cenizas en belleza, que en medio del caos siembra redención. Y ahora sabía que su historia era solo una muestra del poder del cielo actuando en la tierra. La voz que nunca se apaga. Los meses pasaron y Samuel se convirtió en un rostro familiar en su iglesia. No por popularidad, sino porque su testimonio hablaba incluso cuando él guardaba silencio. Era como si la paz que lo rodeaba susurrara a otros: «Dios aún habla». Una noche, después del culto, se quedó solo en el templo. Apagaron las luces, pero él no se movió. Cerró los ojos y escuchó el eco del silencio. Y en ese silencio, oyó la voz que ya no necesitaba palabras, una certeza en su espíritu que le decía: «Estoy contigo». Recordó cada etapa del proceso, el dolor, el abandono, la restauración.
y entendió que la voz de Dios no siempre se manifiesta con truenos ni visiones. A veces, es una constancia invisible que sostiene el alma día tras día, sin cesar. En 1 Reyes 7:12, Elías escucha a Dios no en el viento, ni en el fuego, sino en un silbo apacible. Así había sido también con Samuel. El Dios que parecía haber callado, en realidad nunca dejó de hablar. Solo que ahora, Samuel había aprendido a escuchar de otra manera. Decidió grabar su testimonio en vídeo y subirlo a Internet. No por fama, sino porque sintió que había muchos Samuels en el mundo, personas al borde del colapso, esperando una palabra que les devolviera el aliento. Su vídeo se tituló, Cuando Dios cerró una puerta, abrió el cielo. Días después, comenzaron a llegar mensajes de todo el mundo. Personas de diferentes países decían haber llorado al escuchar su historia, y sobre todo, al sentir que Dios les hablaba directamente. Samuel lloraba con cada mensaje, sabiendo que su quebranto ahora era semilla. Fue invitado a hablar en otras iglesias. Pero antes de aceptar, oraba. Señor, si tu voz no va conmigo, no quiero ir. Y Dios siempre respondía de alguna forma, guiando sus pasos con puertas abiertas, encuentros divinos y paz en su interior. Su esposa comenzó a acompañarlo a algunas de esas reuniones. Juntos contaban cómo Dios reconstruyó su hogar. Él no solo restauró a Samuel, me restauró a mí también, decía ella. Y el público escuchaba, no con emoción pasajera, sino con el corazón rendido. Samuel sabía que la prueba no garantizaba ausencia de futuras tormentas. Pero ahora tenía una promesa viva, la voz de Dios nunca se apaga. A veces susurra, otras veces corrige, otras simplemente consuela. Pero siempre habla. Y quien la busca con sinceridad, la encuentra. En su Biblia, al lado de Isaías 43:2, Samuel escribió con puño firme. Esta fue la puerta que Dios usó para abrir el cielo en mi vida. Y cada vez que alguien dudaba de la fidelidad divina, él volvía a leer ese verso, con lágrimas en los ojos y un susurro en los labios. Gracias, Señor, por nunca dejar de hablarme. La historia de Samuel es la historia de muchos, de quienes tocan fondo y creen que todo terminó, sin saber que es justo allí donde Dios comienza a escribir un nuevo capítulo. Si alguna vez has sentido que el cielo guarda silencio, recuerda, Dios no ha dejado de hablar. Solo está esperando que tu corazón se aquiete lo suficiente para escuchar. No importa cuán rota esté tu vida, ni cuántas puertas se hayan cerrado. La voz de Dios tiene el poder de abrir el cielo sobre ti. Samuel no fue rescatado por casualidad. Fue rescatado por un Dios que lo amó incluso en su quebranto. Y ese mismo Dios te ama hoy, tal como eres, justo donde estás. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que necesite esperanza. Suscríbete al canal, deja tu me gusta y cuéntame en los comentarios desde qué país y ciudad nos ves. Cada testimonio cuenta, cada historia inspira, y cada voz que escucha a Dios puede transformar otras vidas. Recuerda, cuando todo parece en silencio, es porque Dios está a punto de hablar. Gracias por estar aquí, en Cuando Dios habla. Hasta la próxima historia.